Bien, bueno, muy buenos días. David Smolansky, responsable nacional de las Juventudes de Voluntad Popular. El día de hoy, pues en representación de la organización política a la que pertenezco y el Comando por la Mejor Venezuela de nuestro precandidato presidencial, Leopoldo López, vamos a fijar posición de lo que fue la cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, celebrada en Caracas el viernes 2 de diciembre y sábado 3 de diciembre. En primer lugar, quisiéramos decir que desde Voluntad Popular, y no es primera vez que lo expresamos, hemos estado siempre a favor de la integración de América Latina y del Caribe. Siempre hemos estado a favor de la unión de nuestros pueblos, especialmente cuando América Latina, desde México hasta Argentina, nos unen tantas raíces históricas, culturales e inclusive políticas. Es importante decir que América Latina y el Caribe reúne 600 millones de personas. 600 millones de personas que representan la 10ª parte del mundo. Pero esas 600 millones de personas, la 3ª parte, es decir, 200 millones, viven en condición de pobreza. Y a eso es lo que vamos cuando nos referimos a la CELAC. Las prioridades que debe tener este nuevo organismo multilateral que ya hoy preside el gobierno de Chile. Es importante que como prioridad la CELAC tenga la superación de la pobreza. Nosotros en Voluntad Popular siempre hemos dicho que nuestra misión en Venezuela es superar la pobreza en paz y en democracia, precisamente porque más de la mitad de los venezolanos viven en pobreza o en pobreza extrema. Bueno, América Latina es un reflejo de ello en su conjunto. 200 millones de habitantes en América Latina viven en pobreza y de esos 200 millones, 80 viven en pobreza extrema. Una de las prioridades del CELAC debe ser entonces superar la pobreza, pero también debe superar el flagelo del narcotráfico, debe superar el flagelo del terrorismo. El terrorismo que tanto ha afectado a este país a través del secuestro, los asesinatos y la extorsión. Debe haber hermandad, debe haber solidaridad entre las naciones latinoamericanas que hoy viven el terrorismo, para no ir más lejos, el caso de Colombia, que nuestro país, como dije, ha sido afectado, para que estos grupos insurgentes dejen de existir en nuestra región y así poder tener una América Latina y un Caribe mucho más en paz y en vías del desarrollo. Otra cosa importante dentro de la CELAC es el incentivar el intercambio comercial y que nuestras economías sean cada vez más productivas, es decir, generar confianza en la inversión, no solamente de nuestros empresarios, sino también de aquellos otros más allá de nuestras fronteras, en Europa, en Asia, en África, en Norteamérica, que quieran invertir en América Latina y el Caribe. Esos 600 millones de habitantes nos permiten a nosotros posicionarnos dentro del planeta. Un mundo donde hoy cada vez está más globalizado, cada vez está más interconectado, cada vez está yendo más hacia los bloques, como es el APEC, como es la Unión Europea, como es inclusive lo que aquí existía, o existe, mejor dicho, como es la CAN, UNASUR, Mercosur, la OEA. La CELAC debe entonces incentivar el intercambio comercial, el crecimiento económico y no debe quedarse solamente en declaraciones o en palabras. Fue un avance lo que se hizo el fin de semana en Caracas, pero capitalizarlo dependerá de lo que se haga más adelante. Otra cosa que nosotros decimos de Voluntad Popular y que le quede muy claro al Gobierno Nacional: estos son organismos multilaterales que están por encima de las ideologías, que están por encima de las doctrinas políticas y que está por encima de los partidos políticos. La CELAC, como cualquier otro organismo multilateral, es relación Estado a Estado, nación a nación, pueblo a pueblo. Y es por eso que es muy importante decir que el año que viene la CELAC tendrá un nuevo gobierno que estará representando a Venezuela, porque precisamente no se trata de ideología, porque precisamente no se trata de partidos políticos, sino se trata de representar, en este caso, a los casi 30 millones de venezolanos y a los 600 millones de latinoamericanos. Entonces, es muy importante decir, como a diferencia del ALBA, que sí se ha creado como un grupo netamente de afinidad ideológica, que la CELAC debe predominar siempre la relación Estado-Estado, la relación nación a nación y Dios mediante, el próximo 7 de octubre, cuando los venezolanos elijamos a un nuevo presidente de la República, nosotros tendremos a un nuevo jefe de Estado representándonos ante la CELAC, en este caso en Santiago de Chile.
Es importante que también la CELAC considere el fortalecimiento de los sistemas democráticos en América Latina y el Caribe. La democracia, señores, no son solamente las elecciones. Las democracias modernas no solamente se basan en procesos electorales. Es importante la defensa, el respeto, la garantía de los derechos humanos, en este caso, de los derechos humanos de todos los latinoamericanos y caribeños. En segundo lugar, es importante el fortalecimiento de las instituciones. Y cuando hablamos del fortalecimiento de las instituciones, es la separación de los poderes públicos, la autonomía de los poderes públicos. Es importante que se garantice el libre pensamiento, la libertad de expresión, que no se persiga a la disidencia como se persigue acá en Venezuela y que mucho menos se arreste y se condene a quienes tienen una forma de pensar distinta políticamente, como aquí nosotros en Venezuela hemos sufrido de persecuciones, de detenciones y de retaliaciones. Es importante que toda América Latina y el Caribe esté al tanto de lo que aquí sufre la alternativa democrática, de lo que aquí hemos sufrido la oposición por más de 10 años. Y esto lo digo porque algo que es muy interesante es que cuando ayer veía reunido a todos los jefes de estados de América Latina y el Caribe, uno sacaba cuentas y por lo menos desde el año 99 hasta acá, que es cuando el presidente Chávez ha gobernado Venezuela, en todos los países de América Latina al menos ha habido un cambio de presidente. Aquí todavía seguimos teniendo el mismo. Es importante también destacar que nosotros acá vimos una Caracas que no es cierta, y se lo queremos decir a ustedes, presidentes y jefes de estados de América Latina y el Caribe. Ustedes no vieron una Caracas insegura, una Caracas que vive bajo los altos índices de homicidio, bajo la criminalidad. Venezuela hoy es la segunda ciudad más peligrosa del mundo según las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Solamente nos supera una ciudad que está sufriendo del flagelo del narcotráfico como es Ciudad Juárez en México. ¿Cómo es posible que el gobierno despliegue más de 10.000 funcionarios para garantizar de la seguridad de la cumbre, pero no despliegue una buena cantidad de funcionarios en los barrios, en urbanizaciones, en distintas zonas peligrosas para disminuir los robos, los secuestros o los asesinatos? No estamos en contra de que se garantice la seguridad de estas cumbres. Es lógico que estas cumbres requieran mayor seguridad, pero creo que la prioridad aquí debe ser también garantizarle a los ciudadanos venezolanos. Y por eso es que digo que es paradójico, como aquí, por ejemplo, uno ve el noviembre marcado por la violencia, ¿no? Y esta es una foto que me gustaría que se llevaran los jefes de Estados y primeros ministros de América Latina y el Caribe. Aquí el Universal resalta que 472 cadáveres ingresaron a la morgue durante los 30 días del mes de noviembre. Eso es lo que estamos viviendo los venezolanos. A eso es lo que estamos expuestos diariamente, mañana, tarde y noche. No es esa ciudad segura, blindada, militarizada, limpia, que trató de proyectarse en estos días de cumbre. Los venezolanos pedimos que ese despliegue de seguridad, y le exigimos al gobierno, se le haga también a nosotros y que no solamente sea una pantomima que se quiera destacar ante los jefes de Estado y primeros ministros de América Latina. Otra de las cosas que nosotros quisiéramos decir es que, bueno, precisamente ante ese tema de inseguridad, nosotros enfrente del Hotel Meliá, donde varios gobernantes se estaban quedando, desplegamos una pancarta que decía: presidentes, bienvenidos a la ciudad del crimen. Porque sí, lamentablemente, y para mí no es ningún orgullo decirlo, ni me genera satisfacción, hoy Caracas es la ciudad del crimen, y no es la ciudad del crimen de Venezuela, es la ciudad del crimen del mundo, y ante eso nosotros sí queremos ser enfáticos y por eso mostrar esa triste noticia donde casi 500 cadáveres ingresaron a la morgue durante el mes de noviembre. Otra cosa que quisiéramos decir es: ¿por qué se reúnen en un recinto militar? ¿Por qué se hace la discusión en Fuerte Tiuna? Y con esto en ningún momento estamos haciendo alguna crítica ante la Fuerza Armada y nuestros oficiales, pero consideramos que estos organismos multilaterales deben hacer sus reuniones mucho más cerca a los ciudadanos, mucho más cerca a la gente, mucho más cerca a las organizaciones no gubernamentales, a los partidos políticos, y no en Fuerte Tiuna como se hizo durante estos 2 días. Precisamente una de las críticas que tiene la Organización de Estados Americanos es que se ha distanciado de la comunidad latinoamericana y del Caribe. Que no cometa el mismo error la CELAC, que ya vimos cómo comenzó un poco distanciada durante sus discusiones y prácticamente no tuvieron acceso, o mejor dicho, no tuvieron acceso partidos políticos, organizaciones gubernamentales y la sociedad civil. Por cierto que también como anécdota nos llamó la atención como el presidente del Uruguay, Pepe Mujica, mostraba
un uniforme de la Fuerza Armada Nacional. Creemos desde Voluntad Popular que eso va en contra de lo que es la institucionalidad de nuestra Fuerza Armada, de lo que es el rol de nuestros oficiales, y que no se equivoquen, que la Fuerza Armada está al servicio de la nación y que su rol principal, como lo establece la Constitución, es generar seguridad y defensa de la nación. Quisiéramos finalizar diciendo que nosotros, pues, desde el equipo de Juventudes de Voluntad Popular, el equipo internacional y todo el comando en general, le estaremos haciendo seguimiento a todas las reuniones que vayan a surgir después de esta cumbre. Hay una pendiente que hay entre los cancilleres de Venezuela, Cuba y Chile para planificar, pues, lo que será el siguiente encuentro. Nosotros estaremos haciendo, pues, el monitoreo y el seguimiento correspondiente, precisamente para buscar que se estén garantizando, pues, los intereses de todos los venezolanos y, en este caso, de toda América Latina y el Caribe. Queremos dejar nuevamente muy claro que los presidentes se llevaron una imagen de la ciudad que no es cierta, que Caracas es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, que le exigimos al gobierno que, así como trata de dársela de eficiente a través del despliegue de más de 10.000 funcionarios de seguridad, lo haga diariamente en esta ciudad, que tanto somos víctimas de los asesinatos, del secuestro, de la extorsión, del robo, y que nuevamente decimos que como prioridad tengan la superación de la pobreza. La tercera parte de América Latina, 200 millones de personas, viven en condición de pobreza o pobreza extrema. Que superen el flagelo del narcotráfico que hoy está afectando a Venezuela. Que superen el flagelo del terrorismo y que inviertan en educación para que logremos las vías del desarrollo, y eso también nos conlleve aumentar el incentivo de producción y que nos lleve a aumentar nuestra balanza comercial en nuestros países. Muchísimas gracias.